parlamentarismo para asistir a este acto conmemorativo de las Cortes Generales Extraordinarias de 1810 que tuvieron lugar aquí hace 205 años. Como inicio de la sesión y apertura tiene la palabra don Juan Castilla Nieto, que dará lectura a un extracto del decreto de 24 de septiembre de 1810 emanado por las Cortes reunidas en este teatro. Quiero decir que don Juan Castilla Nieto es Premio Extraordinario de Bachillerato en Andalucía del 2014 y actualmente cursa el grado en Biotecnología en la UCA. Decreto primero del 24 de septiembre de 1810. Los diputados que componen este Congreso y que representan a la nación española se declaran legítimamente constituidos en Cortes Generales y Extraordinarias y que reside en ellas la soberanía nacional. Las Cortes Generales y Extraordinarias de la nación española, congregadas en la Real Isla de León, conformes en todo con la voluntad general pronunciada del modo más enérgico y patente, reconocen, proclaman y juran de nuevo por su único y legítimo rey. No conviniendo queden reunidos el Poder Judiciario, Ejecutivo y Legislativo, declaran las Cortes Generales que se reservan el ejercicio del Poder Legislativo en toda su extensión. Las Cortes Generales y Extraordinarias declaran que las personas en quienes delegaren el Poder Ejecutivo quedan responsables a la nación por el tiempo de su administración con arreglo a las leyes. Las Cortes Generales y Extraordinarias confirman por ahora todos los tribunales y justicia establecidas en el reino para que continúen administrando justicia según las leyes. Las Cortes Generales y Extraordinarias confirman por ahora todas las autoridades civiles y militares de cualquiera clase que sean. Las Cortes Generales y Extraordinarias declaran las personas de los diputados inviolables. Lo tendrá entendido el Consejo de Regencia y acto continuo pasará a la sala de sesiones de las Cortes para que se preste el juramento indicado, reservándose el publicar y circular de este decreto. Real Isla de León, 24 de septiembre de 1810, Ramón Lázaro de Dou, presidente, Evaristo Pérez de Castro, secretario, al Consejo de Regencia. Muchas gracias. Tiene la palabra don Juan José Carrera, concejal de Cultura, que va a proceder a dar lectura del acuerdo de la Junta de Gobierno Local y glosa del invitado de honor. Lectura del extracto del acta de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 27 de julio de 2015. En su punto número 4, titulado Propuesta dedicatoria 24 de septiembre de 2015, se acuerda lo siguiente. Primero, dedicar el 205 aniversario del inicio de las sesiones de Cortes en la Villa de la Real Isla de León 1810, esto es, la fiesta del 24 de septiembre de 2015, a la conmemoración del ingreso de España en la entonces Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, por cuanto supuso como símbolo de consolidación de libertades que habrían de estar salvaguardadas no solo por nuestra firme determinación democrática, sino también por la pertenencia a una comunidad de estados a la que geográfica, histórica y culturalmente debíamos formar parte. De lo que se deja constancia en el libro capitular con las firmas de la alcaldesa presidenta, doña Patricia Cavada Montañés, y la secretaria general, doña María Dolores Larrán Olle. Ilustrísima señora alcaldesa de San Fernando, excelentísimo señor don Josep Borrell, excelentísimo señor consejero de Economía y Conocimiento, señor primer teniente de Alcaldía de San Fernando, excelentísimo señor comandante general de la Infantería de Marina, señoras y señores capitulares, compañeros
de la excelentísima e ilustrísima Corporación Municipal de la ciudad, dignísimas autoridades civiles y militares, convecinos de la isla, señoras y señores. Hoy nos acompaña en nuestro mejor y más importante escenario don Josep Borrell, nacido en la Pobla del Segur, Lleida, el 24 de abril de 1947. Este año, San Fernando mira a Europa desde su 24 de septiembre, dedicando su día grande al 30º aniversario de la firma del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Europea. Por esta razón, está más que justificada la presencia de nuestro invitado de honor, el que fuera presidente del Parlamento Europeo entre los años 2004 y 2007 y eurodiputado del mismo hasta 2009. Además, ha ocupado la presidencia del Instituto Universitario Europeo entre 2010 y 2012. Antes de que Europa tomara protagonismo en su trayectoria política, este ingeniero aeronáutico y doctor en ciencias económicas, padre de 2 hijos, desempeñó relevantes cargos en el Gobierno de España, como secretario de Estado de Hacienda de 1984 a 1991 y ministro de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente entre 1991 y 1996. Entre muchas de sus facetas, destaca la importante opinión política que despliega en diversos formatos. Por ejemplo, en su último libro, con el sugerente título Las cuentas y los cuentos de la independencia. Señor Borrell, permítame darle la más afectuosa bienvenida en nombre de la ciudadanía de San Fernando. Sea bienvenido a esta antigua villa de Andalucía que tuvo el privilegio y la responsabilidad de defender las instituciones del Estado en 1810. Asimismo, deseamos que se sienta bien hallado en este Real Teatro, construido como lugar para la reunión y divertimento del pueblo, pero que muy poco después tuvo que transformarse en sede de la soberanía nacional, el primer hemiciclo que albergara a los diputados reunidos en Cortes Generales y Extraordinarias a partir de aquel 24 de septiembre de hace ya 205 años. En este coliseo, señor Borrell, comenzaron su actividad legislativa aquellas Cortes que promulgarían la Constitución de 1812. Por ello, los isleños nos sentimos profundamente orgullosos de contar con la cuna del parlamentarismo moderno español y haber sido durante algunos meses la capital de la libertad. Pues estos muros se impregnaron de los sueños ilustrados de libertad, progreso y justicia social. Hoy, señor Borrell, San Fernando también se siente emocionada al recibir a quien ha tenido el honor de presidir un Parlamento que está llamado a unir las voces de todos los pueblos de Europa. Un Parlamento al que se le presentan grandes retos para conciliar las voluntades de los ciudadanos que vivimos en el viejo continente y también de aquellos otros seres humanos que buscan refugio entre nuestras comunes fronteras. Señor Borrell, gracias por acudir a nuestra llamada. Gracias por participar de este 24 de septiembre. Deseamos sinceramente que su presencia entre nosotros le resulte lo más grata posible y que después de esta jornada se lleve el recuerdo de una ciudad que apostó y defendió el origen de la democracia hace más de 2 siglos, pero que hoy dirige su mirada a Europa, a sus instituciones y al interés común por el desarrollo de todos sus pueblos en paz y libertad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, tengo el placer de dar la palabra al excelentísimo señor don Josep Borrell, quien fuera presidente del Parlamento Europeo en 2004 y 2007 y cuya intervención institucional se titula De San Fernando a Europa. Señora alcaldesa de San Fernando, señor consejero de la Junta de Andalucía, señor comandante general de la Infantería de Marina, señor alcalde de Rota, autoridades civiles y militares, señoras y señores.
Mis primeras palabras tienen que ser para rendir un sentido agradecimiento a la alcaldesa de San Fernando por el honor que me hace al invitarme a dirigirme a ustedes en este aniversario. Cada año añadimos uno más de esta efeméride histórica. Gracias, señora alcaldesa. Ha sido usted muy amable y muy insistente, y yo estoy muy satisfecho de que hayamos podido conseguir cuadrar las agendas de unos días complicados, como pueden ustedes imaginar que son esos, para que haya podido salir de mi Cataluña natal y volver a ella rápidamente, porque allí están ocurriendo cosas importantes para todos nosotros. Permítame también, señor comandante general, que le felicite por la brillantez de este acto militar y por el excelente estado de revista de sus tropas. Creo que se debe poder decir en alta voz que a la sociedad española y en general a las sociedades ricas de los países desarrollados les vendría muy bien un poco de valores militares. Nos vendría muy bien a todos los valores de la disciplina, del honor, del respeto a la palabra dada, del sacrificio, de la disponibilidad permanente hasta las últimas consecuencias en el ejercicio de una responsabilidad. Eso es lo que encarna hoy el Ejército, que no por casualidad es, junto a la Guardia Civil, una de las dos instituciones más valoradas por los españoles. Señora alcaldesa, señoras y señores, he traído conmigo un libro de cabecera, Mater Dolorosa, de José Álvarez Junco, que es la historia de España en el siglo XIX. Y sí, podemos llamarle a la España del siglo XIX una madre dolorosa. Un siglo que empezó aquí, el punto de ruptura entre el viejo orden absolutista y el nacimiento de las ideas liberales, y que fue un siglo terrible de guerras civiles entre los españoles que hubieron que durar hasta la mitad del siglo XX. Nosotros no hemos tenido, nosotros los españoles, no hemos tenido la dolorosa oportunidad de crear una conciencia de identidad nacional como han tenido los franceses o los alemanes luchando contra un enemigo exterior. Nosotros hemos luchado contra nosotros mismos. Desde la invasión napoleónica hasta el final de nuestra guerra civil, España ha sido un campo de batalla entre los españoles. Nuestros soldados no han amasado juntos la sangre de las trincheras teniendo enfrente a un enemigo común, sino que el enemigo eran ellos mismos. Y desde el mismo momento en que acabaron las Cortes, que a la historia han pasado con el nombre de Cádiz, con manifiesta ingratitud con respecto a San Fernando, desde el mismo momento en que se proclamaron las libertades de la Constitución, volvió a empezar la involución absolutista y empezó un siglo y medio de guerras fratricidas entre nosotros. Después vinieron las grandes guerras civiles entre los europeos, en las que Europa casi se suicida. Las grandes matanzas del 14-18 y la terrible destrucción del 39-45, cuando al final Europa era un continente completamente destruido, hambriento y amenazado. Fue entonces cuando surgió una idea genial por unos pocos hombres visionarios que sobre esas ruinas dijeron: nunca más eso. Y desde entonces, desde 1945 hasta hoy, los europeos hemos atravesado la época más larga y fecunda de paz de nuestra historia. Celebramos 30 años de nuestra incorporación a Europa. A mí me ha cabido el gran honor de representar a España en los consejos de ministros europeos durante muchos años.
He visto cómo este país se transformaba. Y podemos decir sin duda que desde que entramos en la Unión Europea, hace un poco más de 30 años, hemos vivido los mejores años de nuestra historia moderna desde la batalla de Trafalgar. Una referencia histórica que seguramente se aprecia más fuera de España que en España. Cuando digo eso en Londres, from the Trafalgar Battle, los británicos se sonríen, porque para ellos esa es una gran efeméride histórica, da su nombre a la más grande plaza de Londres. Fue nuestra gran derrota, allí acabó o empezó a acabar nuestro poderío naval. Allí empezó nuestra decadencia. Pero desde esa fecha triste, vecina a estas tierras, hasta que empezó la aventura europea, fueron años tristes, duros, fratricidas, de retraso, de permanente parón y marcha atrás, hasta que tuvimos la suerte de tener una nueva Constitución, de convertirnos en un país democrático y descentralizado, de ser admitidos en la comunidad internacional, de ejercer un importante liderazgo en Europa y de pasar, sí, sin ninguna duda, desde 1985 al 2015, los 30 años mejores de nuestra historia. Cuando yo se lo digo a mis alumnos en la universidad, no lo ven tan claro que hayan sido los mejores años de nuestra historia, porque mis alumnos, que ahora pueden tener en torno a los 20, empezaron a tomar conciencia política de la vida cuando tenían 15, es decir, cuando empezó la crisis. Su memoria, es una memoria corta, empieza en el 2009-2010, justo cuando se acaban los años de vacas gordas y empiezan las vacas flacas. Y por eso su memoria está asociada a la crisis, a la austeridad, a las restricciones presupuestarias, a las subidas de impuestos, las bajadas de servicios públicos. Cuando le digo que estos han sido los mejores años de nuestra historia, piensan cómo tienen que haber sido los peores. Y es normal, todos somos fruto de nuestras vivencias, somos lo que vivimos, y ellos han vivido eso. Y no recuerdan, porque no los vivieron, los 25 años anteriores cuando España cambió de piel, modernizamos nuestras infraestructuras y tuvimos el espectacular crecimiento económico que nos ha llevado a ser hoy uno de los países con la renta per cápita más alta del mundo. Yo he tenido el honor de ser ministro de Obras Públicas durante ese periodo, en los gobiernos de Felipe González. Yo he cortado la cinta en más de 3.000 kilómetros de autopistas en España. A mí me tocó la gran suerte de construir el tren de alta velocidad hasta Sevilla y de hacer su viaje inaugural, por cierto, interrumpido por una bomba de ETA, algo que, afortunadamente, también es historia. Y yo he visto a este país cambiar de piel. Yo he visto pasar del peón caminero que repartía gravilla alquitranada por los huecos de unas carreteras miserables a un país de infraestructuras ultramodernas que nos hacen ser de los mejor equipados de Europa. Y eso hay que recordarlo. Yo he visto los hospitales de la beneficencia, fue la primera cosa de la que me ocupé en 1979, cuando fui concejal de mi pueblo y diputado provincial, una medicina para pobres. Y hoy tenemos una medicina para todos, que tiene sin duda muchas carencias, pero que reparte igualdad en la atención a todo el mundo, independientemente de su renta. Sí, creo que podemos sentirnos orgullosos del camino que hemos avanzado y creo que podemos volver la marcha atrás y despedir a esa mater dolorosa, porque nuestra mater, la de hoy, ya no lo es. Ahora tenemos que mirar más allá de los Pirineos hacia Europa. Y a mí me tocó también la suerte de redactar una Constitución. Es uno de mis recuerdos más afamados. Yo fui miembro de la Convención Europea, a la que se nos encargó que redactásemos la Constitución de Europa.
Fue una gran experiencia, bien seguro diferente de la que vivieron aquí los constitucionalistas defendidos por los soldados con el francés a la puerta. Fíjense qué curioso es. Los soldados franceses napoleónicos que invadían España traían en sus carromatos las ideas de la Revolución Francesa, que si no prendieron en nuestro pueblo fue precisamente por eso, porque venían en las bayonetas de un ejército invasor. Y eso debe también servirnos de lección. No se exporta la democracia, no se instala a golpes de misil. Cada pueblo tiene su idiosincrasia y las ideas que vienen de fuera por el hecho de venir de fuera son rechazadas, aunque sean probablemente las que le convenían a ese pueblo. Los afrancesados eran unos traidores, pero los afrancesados representaban las ideas de la Ilustración que fueron sepultadas después por la vuelta al absolutismo monárquico del malhadado rey Fernando. Es otra lección de la historia. A veces se escribe con letras torcidas y España no cogió el tren de la modernidad precisamente porque la modernidad vino en forma de invasor. En Europa no nos invadía nadie. En el magnífico Palacio de Lecken en Bruselas estábamos seguramente más cómodos que los constitucionalistas aquí. No oíamos el silbido de las balas a poca distancia de nosotros. Éramos muchos más y teníamos un encargo que tampoco conseguimos hacer. Se nos pidió que hiciésemos una constitución para dotar a Europa de una idea política y ese proyecto no prosperó. Fue rechazada en referéndum por el pueblo francés, después por el holandés, la idea embarrancó, fue resucitada más tarde en forma de un tratado, que no es lo mismo, y Europa siguió desde entonces un rumbo cansino, desprovisto de lo que necesita una idea política para existir, que es símbolos y una cierta mística. Nosotros habíamos puesto en la Constitución Europea que su bandera era la bandera azul con las estrellas amarillas, que su himno era el himno a la alegría de Beethoven, que tendría un ministro de Asuntos Exteriores. Quisimos dotarle de los atributos que tiene la nación, de los símbolos que identifican a un demos, a un pueblo. Pero madrugamos demasiado pronto. Los europeos no estaban entonces, y tampoco lo están ahora, preparados para sentirse un pueblo. No lo son, no lo somos. De Helsinki a las Canarias y desde Escocia hasta Grecia todavía somos demasiado diferentes y todavía no nos sentimos lo suficientemente unidos para hacer frente a los problemas de nuestro mundo. Aquello fue rechazado porque la palabra constitución, en vez de levantar entusiasmos, levantó recelos. En vez de que la gente dijera, oh sí, una constitución, eso me define como una entidad política que quiere construir un destino común, dijo, oh no, esto suena a Estado, y yo no quiero un Estado europeo porque estoy demasiado apegado al mío. Y lo que en su lugar hicieron después, con el Tratado de Lisboa, fue un tratado que está desprovisto de épica, de retórica y de símbolos. No se habla de la bandera, no se habla del himno. La seguimos teniendo y lo seguimos escuchando, pero no tienen existencia oficial. En ninguna parte se dice que la bandera europea sea esta y que el himno europeo sea este. Ministro no, porque ministro quiere decir que hay un gobierno, y si hay un gobierno quiere decir que hay un Estado. No, vamos a llamarlo alto representante. Es lo mismo, funcionalmente sí, pero en la realidad no. En la realidad profunda, que hace a la gente sentir, no solo pensar. Y por eso tenemos hoy una Europa que no está a la altura de los retos que sobre ella se ciernen,
Lo decía Jean-Claude Juncker, el actual presidente de la Comisión, hace unos días en Bruselas. No, era en Estrasburgo, en el Parlamento que yo tuve el honor de presidir, cuando decía: hay muy poca Europa en esta Unión y hay muy poca unión en esta Europa. Es una frase redonda. Habría que darle un premio al director de comunicación que la ha escrito, porque tiene en unas cuantas palabras el diagnóstico certero de lo que nos pasa. Hay poca unión en esta Europa. Estamos demasiado poco unidos. No sabemos cómo hacer frente a la avalancha de seres humanos que huyen de la guerra y les llamamos inmigrantes, cuando no lo son, cuando son refugiados que huyen de una guerra atroz que ha destruido un gran país. No inmigran, huyen. Y de acuerdo con los tratados internacionales que Europa tiene suscritos, deberíamos acogerles, en vez de cercarles con alambradas de espinos, como hicieron con los republicanos españoles en las playas de Francia en el 39. Lo que está ocurriendo es una gran vergüenza para Europa. Somos incapaces de atender a un flujo de gente que, créanme, no hace sino empezar. Porque nuestro Oriente Próximo es una zona del mundo dramáticamente desestabilizada, donde la guerra va a seguir durando, porque no hay forma de estabilizar esos conflictos y nosotros no estamos preparados para intervenir en ellos, ni queremos ni seguramente podríamos, y por lo tanto el flujo de gente que huye hacia una Europa que ven como lo que es una isla de paz y prosperidad en un mundo convulso, va a continuar. No hay bastante unión en esta Europa. Y tampoco hay bastante Europa en esta unión. ¿Qué queremos decir cuando decimos Europa? Pues lo hemos dicho en los textos. Europa es un conjunto de valores, una forma de entender la vida, el respeto a la ley, una convivencia basada en el derecho, a la igualdad entre el hombre y mujer, a la lucha contra el cambio climático, al respeto al medio ambiente, a la cohesión social, a la igualdad. Eso es lo que nos hace únicos en el mundo, porque en ninguna parte mejor que aquí combinamos la libertad política, que nació aquí, lo recuerdan los documentos que tenéis colgados en la pared, la libertad política, la solidaridad social, la cohesión y el progreso económico. En ninguna otra parte del mundo combinamos tan bien esas tres cosas. Y esos valores, que deberían servir de guía, de ejemplo al desarrollo de los demás, están en peligro por nuestra propia debilidad, porque no somos capaces de defenderlos, porque seguramente no tenemos el valor para hacer lo que habría que hacer para defenderlos. Predicamos, eso se nos da muy bien. Predicamos, creemos que el ejemplo basta, decimos que somos un soft power, ¿no? Poder blando. No, nosotros estamos tan escarmentados de las guerras que hemos hecho que nos da miedo pensar que tengamos que utilizar la fuerza militar para intervenir en el mundo. Y por eso cuando estalló la crisis de Yugoslavia, a una hora de vuelo de Roma, donde se volvieron a repetir a pequeña escala los mismos dramas de la Segunda Guerra Mundial, no fuimos capaces de intervenir hasta que los americanos nos llevaron allí a lomos de su inteligencia y sus aviones. Y me temo que nos está pasando un poco lo mismo. Y por eso los europeos deberíamos despertar un poco de nuestro cómodo bienestar y entender que la supervivencia de nuestra civilización en ese mundo convulso en el que nos ha tocado vivir y que lo será cada vez más, pasa necesariamente por un mayor esfuerzo colectivo, por un mayor compromiso, por una mayor capacidad de ser en el mundo algo más que un soft power que predica, sino como una institución que actúa, condiciona, exige y, llegado el caso, interviene.
Eso naturalmente quiere decir cosas que no son populares. Ningún presidente del gobierno se hará elegir proponiendo un aumento del gasto militar, se lo aseguro. Pero cada vez más tenemos que tener conciencia de que por el sur y por el este tenemos amenazas que no se van a diluir simplemente con la prédica. De igual manera que los constitucionalistas de San Fernando no podían pretender salir a los baluartes y convencer con la prédica a los franceses que les asediaban de que era mejor deponer las armas y dejarles escribir tranquilamente la Constitución, porque a fin de cuentas esa Constitución recogía los valores de la Revolución Francesa. No, eso no ocurrió. Y tampoco va a ocurrir que ahora sea con la prédica como contengamos a las oleadas de sudafricanos del África subsahariana que intentan cruzar el Mediterráneo o del Oriente Medio que intentan llegar a Europa por las islas del Egeo. Ser europeo es hoy una cosa cómoda, pero tenemos que ser conscientes de que somos el 6% de la humanidad, 6%. Al día siguiente de la Segunda Guerra Mundial éramos el 25% de la humanidad. Hoy solo somos el 6%. Dentro de poco, en África habrá 2.000 millones de seres humanos y en Europa habrá unos 50 menos que ahora. Somos pocos, somos viejos, porque nuestra edad media es el doble de la edad media de la gente que nos rodea desde Gibraltar hasta el Cáucaso. Y somos muy dependientes, querida alcaldesa, porque importamos el 80% de la energía que consumimos. Pocos viejos y dependientes no es una gran receta para afrontar el futuro. Pero podemos afrontar ese futuro si afrontamos los retos que tenemos y convertimos, por ejemplo, el sol en energía, si tendemos la mano a nuestros vecinos, si nos unimos más y defendemos mejor nuestros valores. Europa ya no es una mater dolorosa. Quien es hoy una madre dolorosa es el mundo. Y nosotros no podemos conformarnos con ser los enfermeros de ese dolor, sino los que ponemos en marcha los medios necesarios para evitarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Borrell. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Antonio Ramírez de Arellano, consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía. Ilustrísima señora alcaldesa de San Fernando, señor Borrell, felicidades por la excelente intervención. Señor comandante de la Infantería de Marina, autoridades civiles y militares, señoras y señores, buenos días a todas y a todos. La libertad debe servir para construir, no para dividir o separar. Este fue uno de los legados que nos dejaron los más de 300 diputados electos que un 24 de septiembre iniciaron el proceso legislativo que desembocó en la promulgación de la Constitución de 1812, la PEPA, la primera Constitución española. Uno de esos diputados, por Córdoba, por cierto, se llamaba Antonio Ramírez de Arellano Baena. Desgraciadamente para mí no soy capaz de trazar lazos familiares con él, pero sé que era un jurisconsulto importante que presidió alguna de las sesiones de aquellas Cortes. Esos diputados diseñaron los principios del parlamentarismo moderno y de un régimen de libertades inédito hasta entonces. La PEPA, una iniciativa integradora por cuanto en esas Cortes participaron 60 diputados de las colonias americanas, consagró las libertades fundamentales, la soberanía nacional, la igualdad de los españoles de la península y América, la libertad de imprenta y la separación de poderes.
Del texto emanado del Real Teatro de las Cortes en el que nos encontramos hoy, bebieron las constituciones iberoamericanas una vez que las colonias fueron independizándose. Una independencia que, sin embargo, no rompió los lazos de unión, cooperación y convivencia que hoy, más de 200 años después, se siguen manteniendo vivos. La isla convirtió la bahía de Cádiz en el epicentro de la Europa constitucionalista de principios del siglo XIX. Fue un foco irradiador de libertades hacia los nuevos países. Hoy, como entonces, Andalucía e Iberoamérica siguen hermanadas no solo en la defensa de las libertades, sino por lazos económicos y sociales de todo tipo. Tal y como ha expuesto Josep Borrell, en San Fernando se fraguaron y salvaguardaron las libertades que España ratificó hace ahora 30 años con la adhesión a la Unión Europea. La firma del Tratado de Adhesión permitió a España y a Andalucía en particular afrontar su despegue económico, social y cultural tras años de aislamiento. Con 173 años de diferencia, la Constitución de 1812 y el Tratado de Adhesión de 1985 situaron a España, como aquí se ha dicho, en el contexto internacional donde jugó y debe jugar un papel de cohesión y defensa de los principios democráticos acordados por todos. Todo lo dicho debe hacernos sentir orgullosos y ser la base del patriotismo constructivo e integrador en la diversidad que ha de ser nuestro referente hoy. Muchas gracias. Querido consejero, señor Borrell, excelentísimo señor comandante general de Infantería de Marina, diputada provincial doña Ana Carrera, delegada territorial de la Junta de Andalucía, alcalde de Rota, concejal del Ayuntamiento de Cádiz, corporación municipal, representantes de colectivos y entidades de esta gran ciudad que hoy nos acompañan y a quien les agradezco enormemente su presencia, ciudadanos, ciudadanas, amigos y amigas. Conmemoramos hoy el 205 aniversario del juramento de los diputados constituidos en Parlamento, aquí en San Fernando, para la elaboración de la primera Constitución de España, que se produjo tal día como hoy, 24 de septiembre de 1810, a las 9:30 de la mañana, en la Iglesia Mayor de San Pedro y San Pablo. Quiero empezar transmitiéndoles que siento un enorme orgullo por compartir un espacio y posición con personas admirables, las que me acompañan hoy, consejero, señor Borrell, al que agradezco enormemente su presencia, así como las que estuvieron antes, como José Bono, Gonzalo, Moliner, cuyas trayectorias humanas y profesionales son una referencia para nuestra sociedad. Todos y todas sabemos que es mi deber, como alcaldesa, dirigir las acciones para intentar hacer de esta, cada día, una ciudad mejor. Pero considero también que debe ser tarea de los representantes públicos el marcar siempre las líneas de un camino ético y político que nos hagan profundizar en los valores que nos dimos con la Constitución y que nos alerten o guíen cada día un poco más hacia una sociedad más libre, justa y solidaria. Sin duda, el 24 de septiembre es un día de celebración, pero precisamente por el significado de lo que conmemoramos es también un día para la reivindicación y la reflexión social política. Por cierto, como ha hecho magistralmente nuestro invitado. En esta ocasión hemos querido dedicar este acto a la conmemoración de los 30 años del momento en el que España entró a formar parte de la Unión Europea. Pero no podría yo tener la fuerza moral que una ciudad necesita de su alcaldesa si solo dedicara este discurso a lanzar agradecimientos floridos, referencias históricas o piropos retóricos desde esta tribuna a esta institución. Sobre todo en un momento y situación donde nuestra gente en España y Europa sufren con nombre y apellidos el dramatismo de situaciones despiadadas. Quiero hoy, más que nunca, defender los valores de la Unión Europea,
los valores de las naciones que se unieron para conseguir en Europa la etapa más larga de paz, prosperidad y progreso que hemos conocido. La historia quiso que fuera un puente, sí, un puente, pero no ese que todos tenéis en la cabeza y que se inaugura hoy y que precisamente se llama Constitución de 1812, sino el verdadero puente protagonista que posibilitó que en Cádiz y en San Fernando se forjara la primera Constitución de España. Os hablo, claro, pues del puente Zuazo, un puente que a la vez que nos permitía detener al ejército francés, se convertía en un puente de unión de derechos y libertades, que configuraron la base de las ideas también que formaron 175 años después la firma del Tratado de la Unión. Quiero, por tanto, alabar a la Unión Europea, unión política entre Estados como única herramienta de progreso y justicia, alertando, eso sí, de la necesidad de reorientar el rumbo hacia respuestas claras de los dramas humanos que padecemos en este continente, hoy confuso, entre números macroeconómicos y despiadados mercados. Cuando escribía estas palabras me preguntaba si sería posible, tras las que seguro sería una acertada reflexión del profesor Borrell, y en este escenario mediático en que vivimos de voces constantemente alertadas, decir algo que aportara valor y guiara sobre una senda de esperanza. Quizás no lo consiga del todo, pero me culparía a mí misma si no hiciera siempre, como escribió en su epitafio Willy Brandt, miembro destacado del Parlamento Europeo entre el 79 y el 83, lo he intentado. Intentarlo en cada una de mis tareas como representante pública, intentar despertar conciencias, no tanto por la credibilidad o certeza de quien les habla, sino por la voluntad e inteligencia de quien me escucha. Cuando hablo como alcaldesa, me confieren a que hable en nombre de la ciudad, como si eso en realidad fuera posible. Y siempre pienso, ¿qué nos diría si desde una de esas butacas de este Real Teatro podría yo alguna vez, de verdad, a la ciudad hecha persona, decirle, sube aquí y háblanos? Seguramente, mirando la vista atrás, se sentiría vieja, pero si la echara hacia adelante, seguro que se vería joven y llena de fuerza y llena de esperanza. Esta ciudad está llena de historia. En nuestros suelos, cada vez que realizamos una obra, encontramos estratos que, debido al proceso de sedimentación, nos hablan claramente del pasado. Una ciudad hecha persona tendría la piel formada por estratos, por sedimentos de sabios conocimientos. Por ello es muy posible que San Fernando, con la experiencia de haber vivido miles de años orgullosa, viendo a su alrededor cómo el mundo unas veces se convulsionaba, o en otras ver el auge y las caídas de imperio, de haber vivido durante revoluciones y repúblicas, o mientras las artes, la música, las ciencias reflejaban el esfuerzo humano, pero también durante las guerras y matanzas que otras veces han puesto de manifiesto la intensidad de la crueldad del hombre contra el hombre. Quizás ella, solo ella, desde esa experiencia sería capaz de hacernos entender lo que de verdad significa este lugar donde los españoles forjamos una isla de derechos constitucionales desafiando las dificultades más adversas. Quizá ella, solo ella, sería capaz de hacernos entender también que con esos mismos franceses con los que luchamos hace apenas 200 años con cañones, fusiles, bayonetas y mosquetes, 30 años después firmaríamos con solo una pluma como arma una unión de países en Europa que ha permitido años de paz y de progreso. Quizá ella, solo ella, nos podría hacer entender que pese a nuestra pesadumbre de hoy, la mayoría de los sueños de entonces se han cumplido. Pero quizá ella, hecha persona, también nos podría decir que la experiencia de los años nos enseña que la autocomplacencia no figura en el carácter de los grandes pueblos. Y que aunque las amenazas de hoy no sean igual de crudas que las de hace 2 siglos o incluso de hace 50 años, la lucha por la libertad, la seguridad,
y la dignidad humana es una lucha continua. Puede que ya no tengamos un ejército francés velando armas tras el puente Zuazo y que ahora las batallas con Francia se libran en las canchas de baloncesto, pero quizás viendo las noticias de lo que ahora está ocurriendo en Europa, en la Europa de los refugiados, nos preguntaría qué nos ha pasado. Y nos recordaría algunos de nuestros principios fundamentales, porque desde aquí defendimos a la dignidad del hombre como inviolable. Permitir una injusticia significa abrir el camino de todas las injusticias que le siguen, y nuestro pasado compartido demuestra que ninguno de nuestros desafíos actuales puede resolverse a menos que nos consideremos a nosotros mismos como parte de algo más grande que nuestra propia experiencia. Así que solo seremos más libres y felices, como defendemos desde 1810, si dejamos para el futuro un sedimento, un estrato que diga que nosotros construimos un mundo mejor en el que nos encontramos al llegar, cuando todo el pueblo tenga oportunidades y cuando nuestras parejas, hijos e hijas tengan las mismas oportunidades independientemente de su sexo. Solo seremos más libres y felices cuando respetemos las religiones que se practican en todas nuestras iglesias o sinagogas, en nuestras mezquitas y en nuestros templos. Cuando le demos la bienvenida al inmigrante con sus talentos y con sus sueños. Cuando tendamos puentes en nuestros corazones que nos unan a aquellos que no se parecen en su aspecto a nosotros o no piensan como nosotros. Solo seremos más libres y felices si a medida que salgamos de la crisis no apartamos la vista de la creciente desigualdad ni de la desesperación de los jóvenes que están en desempleo, si creamos nuevas escaleras de oportunidades en nuestra sociedad. Pero también tenemos la obligación moral de ayudar a levantar los rincones empobrecidos del mundo, a promover el crecimiento, evitando que un niño que nace hoy viva toda su vida en la extrema pobreza. Son los ciudadanos más vulnerables de toda la sociedad. No podemos permitir lo que están padeciendo los niños en el drama humanitario de Siria. Los niños y niñas deberían poder jugar con libertad, felices, sin ser torturados por los dolores del hambre, sin ser desolados por la enfermedad, sin ser amenazados por el abuso, ni alejados de sus casas acosados por el pánico que sufre un refugiado. No debemos permitir nunca que haya prisioneros de conciencia o que los derechos de alguna persona sean violados. Lo que hemos vivido estos días me avergüenza y me refuerza en mis convicciones y en mi lucha. Si seguimos defendiendo estos ideales, es como nos mantendremos fieles a nuestra mejor historia, a lo que somos y debemos ser como pueblo. Estas son las convicciones que nos guían, los valores que nos inspiran, los principios que nos unen. Nuestra ciudad, si pudiera hablarnos, nos enseñaría, en definitiva, que solo seremos más libres cuando todas las personas puedan ir en busca de su felicidad. Así que un año más debemos preguntarnos si tenemos el coraje para enfrentarnos a estos retos, como lo tuvieron nuestros antepasados que hoy aquí conmemoramos. Nos queda historia por hacer y los que nos precedieron nos llaman a que estemos a la altura de esos ideales. Esta es la lección de los tiempos. Este es el espíritu de las Cortes de 1810. Y el mayor tributo que podemos hacerles a quienes nos precedieron es continuar con su trabajo para buscar la paz y la justicia, no solo en nuestros países, sino en toda la humanidad. Así que salgamos ahora a las calles a celebrar y a gritar que somos un pueblo que eligió siempre luchar sin miedo, que en estos días turbios y confusos vivimos la vida mirando hacia adelante, pero entendiéndola mirando hacia detrás. Que San Fernando, cada 24 de septiembre, no es un pueblo, un sentimiento, una idea o un proyecto. Es la respuesta a lo que debemos ser. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y ahora, por último, pido a los miembros de la presidencia, invitados, invitadas, permanezcamos en pie para la interpretación del himno de Andalucía y el himno nacional. Se levanta la sesión. Muchísimas gracias a todos y a todas.
Gracias.